El Salmo 81 se vuelve entonces una denuncia profética en medio de los festivales del pueblo de Israel. Su propósito es llamar la atención del pueblo en torno a la importancia ética y moral de las celebraciones religiosas y nacionales. El profeta se levanta en medio del acto solemne para denunciar las conductas impropias del pueblo. Este poema nos puede relacionarse justamente con muchas tradiciones que nosotros podemos tener. Pero ¿cuántas de estas tradiciones realmente tienen el sentido y el propósito de alabar a Dios? En México somos un pueblo muy festivo. En México solamente necesitamos un pequeño pretexto para hacer una gran fiesta. Y a veces estas grandes fiestas poco tienen que ver con la persona de Dios. En los primeros 5 versículos de este salmo es similar a los himnos de alabanza a Dios. Se pone de manifiesto de esta manera una serie de exhortaciones que articulan en forma imperativa para destacar un profundo sentido de urgencia y expresión de himno. Cantad, aclamad, entonad canción, tañed el pandero, tocad la trompeta. Esas mismas afirmaciones revelan la algarabía y el entusiasmo, revelan la alegría y el gozo. El propósito básico del salmista es enfatizar el contentamiento y la felicidad del pueblo en la fiesta, para contrastarlo posteriormente con la severa y mordaz crítica poética. El evento presupone una importante reunión del pueblo, posiblemente en el templo de Jerusalén. La identificación de 4 instrumentos musicales, el pandero, el arpa, el salterio y la trompeta. En la simbología destaca el hecho de la alegría que era en sumo, completa, absoluta y plena. La alegría del pueblo se basa en la liberación y posterior salida de Israel de Egipto. Dios mismo hizo del pueblo un estatuto, una ordenanza y un testimonio cuando lo liberó de la esclavitud representada por la administración del faraón. Esas expresiones son sinónimas de la palabra hebrea Torah, que transmite la idea de enseñanza e instrucciones, no tanto comunica el sentido actual de la rígida y jurídica expresión castellana ley. De acuerdo con el salmista, Dios constituyó a Israel para que sirviera de modelo educativo. En la segunda parte, del versículo 5 al 16, el contexto mismo de la celebración nacional da ahora paso a la voz solitaria de un profeta que articula un mensaje diferente al que presupone la festividad. La voz del profeta enfría el entusiasmo de la gente, pues les confronta con su realidad moral, espiritual y existencial. Se revela de esta forma la falsedad radical de tanta celebración vacía de valores éticos, desprovista de principios morales, ajena de implicaciones espirituales. El Dios del pacto o alianza está muy cercano al pueblo y demanda obediencia para manifestar su misericordia y amor. La crítica del poeta, la crítica del salmo es fuerte y firme. El pueblo que celebra con ritos y ceremonias las hazañas divinas no escucha la voz de Dios. La gente que celebra las acciones divinas en su historia nacional no presta atención a las revelaciones del Señor. Las personas que estaban inmersas en las festividades no obedecen la revelación divina que reclama no solo demostraciones litúrgicas, sino vivencias justas y nobles. Esta sección del Salmo comienza con una particular voz profética. Oí lenguaje que no entendía. Es decir, que se escuchó una palabra que no estaba en consonancia con lo que se estaba haciendo en la fiesta. De esa forma dramática comienza el mensaje profético que se fundamenta en la palabra hebrea oír, que en la tradición bíblica es muy importante, pues no se refiere
necesariamente al proceso auditivo, sino al acto de obedecer. Es de importancia espiritual y de enseñanza. Justamente cuando se pone de evidencia al estudiar la oración fundamental del pueblo, de acuerdo con el mensaje en Deuteronomio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, Deuteronomio 6:4. Fundamentado en la imagen del oír, el salmista presenta su mensaje profético al pueblo en medio de la celebración. En primer lugar, alude a la experiencia de liberación que describe como alivio de los trabajos forzosos en Egipto y como respuesta al clamor del pueblo en el peregrinar por el desierto. Sin embargo, se queja el Señor que el pueblo no escuchó sus amonestaciones ni le obedeció cuando se involucró en la idolatría con dioses ajenos y extraños. Una gran afirmación teológica culmina la presentación de esas ideas. Dios fue quien liberó al pueblo de la tierra de Egipto y tiene la capacidad y el deseo de llenar la boca de su pueblo, que es una forma poética de afirmar su compromiso con la alimentación adecuada de Israel, sin importar que esté en Egipto, en el desierto o en la tierra prometida. Por no oír y obedecer la palabra, la voz divina, el Señor permitió que Israel siguiera sus propios caminos que le produjo la crisis. El pueblo de Israel siguió de acuerdo con la dureza de su corazón en sus propios consejos. Esa fue la acción que propició su destrucción. No escucharon la palabra divina, no le hicieron caso a la voluntad de Dios, no atendieron a la voz del Señor. La sección final del Salmo revela claramente el deseo divino de conversión. Si el pueblo hubiese escuchado y obedecido, no habría experimentado la crisis y la adversidad. Es la desobediencia el primer paso hacia la destrucción, según el Salmo. Este salmo pone en contraposición dos temas fundamentales en la literatura bíblica, principalmente en las tradiciones proféticas: la importancia del culto y las festividades, y la necesidad de obedecer y de ser fiel a la voz y la voluntad de Dios. Este poema es un magnífico ejemplo de la crisis que generan las celebraciones vacías, los cultos sin valores, las fiestas religiosas sin implicaciones éticas, las actividades espirituales sin virtud transformacional. El propósito del salmista no es rechazar de plano las actividades religiosas, sino afirmar la importancia de que se lleven a efecto con conocimiento de sus implicaciones morales y éticas.